Bien, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con la clase 16, 17. Rotación de cuerpos rígidos. Bien, esta es una materia, digamos, fascinante respecto a las otras porque da mucha mayor libertad para estudiar fenómenos físicos. Hasta ahora teníamos solamente prácticamente movimientos unidimensionales o muy acotados a partículas. Y acá estamos hablando de cuerpos rígidos, un sistema de partículas como el que vimos en la clase anterior, pero con la restricción de que son cuerpos rígidos, no se deforman. Bueno, toda la dinámica y las ecuaciones son muy posteriores, ¿no es cierto?, al enunciado de las leyes físicas. Sin embargo, había gran cantidad de información experimental, digamos, por así decirlo. Y aparte de la invención de la rueda, ¿no es cierto?, que es muy antigua, algo tiene que ver esto con el descubrimiento del fuego. Fíjense. El caso del fuego, ¿cierto?, los primeros homínidos, digamos, dominaron el fuego, no el descubrimiento, porque antes de eso, qué sé yo, unas ciertas concavidades siempre llevaban cenizas, estaban encendidas, así había alguien a cargo que no se apagara eso. En el momento que se apagaba, entonces tenían que ir a buscar fuego en algún incendio o algo así. No había posibilidad de encender con un fósforo como ahora. Pero después se descubrió, ¿cierto? Ese fue el gran avance, en que si tienen acá una madera con una cierta ranura, entonces al hacer esto repetidamente, eso genera calor por roce y finalmente está allí el fuego. Bueno, es un método que se puede hacer, hay que tener harta paciencia para eso, pero después esto evoluciona y ahí está el sistema mejorado. ¿Cierto? Vamos acá. Había un agujero pequeño aquí y ahora esto se cambió. Se cambió de acá por otro. Vamos a hacer así mejor. Ahí. Ya teníamos el mismo palo usado, pero ahora este era rotado. Era rotado a gran velocidad, ¿no es cierto?, con las palos flotando. Ahí. Y eso entonces producía mucho más calor que en el caso de acá. Mucho más eficiente hacerlo rotando aquí que acá. Ese sería así. Entonces aquí tenemos, fíjense lo que vamos a saber, rotación, y acá un cuerpo rígido. Así que hay evidencia ahí experimental. Esto estamos hablando, puede ser fácilmente hace 1.000.000 de años. Por ahí partió esta cosa. Y esto otro puede ser del orden de 300.000 años. Por lo tanto, la evidencia experimental ya la tenemos en esa época. No se sorprendan. Pero, y ahora evoluciona esto, que pueden revisarlo ustedes. Esto evolucionó, a alguien se le ocurrió
colocar aquí la técnica que se llama del arco. El arco y una cuerda. ¿Ya? Ahí está el arco y una cuerda. Si bien es cierto, esto produce una cierta velocidad angular, esto es mucho más eficiente. Acá hay algo para sostenerlo, digamos. Ahí. Y entonces, ustedes hacen el arco hacia allá y hacia acá. Entonces, el omega, la velocidad angular es mucho más alta. Así que se fijan, cenizas, lineal, rotación, y acá una rotación mejor que la otra. Ya, tenemos, aquí está toda la física en realidad, se empiezan a desglosar esto, tienen todo el Serway ahí para pasearse. Pero finalmente a lo que vamos a ir nosotros en esta clase es que hay otro arreglo, no sé, tienen que verlo ustedes en internet, pero a alguien se le ocurrió a esta cosa de acá, que es exactamente igual, pero acá, que eran los museos, ahí tienen una piedra horadada. Una piedra horadada. El resto es exactamente igual, el arco, qué sé yo. Con esto enredado, y esto también exactamente igual. ¿Ya? Esto podemos seguir hasta allí. Bueno, después ya aparece el fósforo y otras cosas, también las piedras, ¿no es cierto? Las piedras, cierto tipo de piedra, ¿no es cierto? Tipo de cuarzo, cuando se golpean, se produce chispa. Ese es otro método, ¿cierto? Golpeo, y eso produce chispas. Bueno, este es un fenómeno que tiene que ver con electricidad, lo van a ver seguramente en el otro curso. ¿No es cierto? Estos son materiales piezoeléctricos, que cuando se someten a una compresión rápida se produce un potencial muy alto, del orden de 5000 volts. Y entonces bajo ciertas condiciones se produce la chispa. Ya, esto ya es avanzado. Pero lo que respecta a nosotros, entonces fíjense que aquí están todos los elementos. Hay un cuerpo rígido aquí, acá modificaron ese cuerpo rígido. Vamos a ver qué modificaron. Tenemos rotación y bueno, hay un cierto peso también para que se produzca ahí ¿cierto? Finalmente el fuego. Ok, vamos entonces a, dicho esto de nuestros antecedentes históricos, vamos a nuestras ecuaciones. Que algunas cosas tampoco son tan nuevas. Entonces, partamos, por ejemplo, por... Esto lo vimos en la primera clase, parece que no está ahí. Si tenemos acá. El método de medición de ángulos. Medición de ángulos. Si ustedes se fijan en la calculadora, en la medición de ángulo, le va a dar tres posibilidades. Al menos la que tengo yo. Pero yo diría que son todas iguales. ¿Ya? Esa calculadora común y corriente tiene tres posibilidades. Uno son 360 grados, otras son hasta 100 grados y el otro son radianes. De esas tres formas son eso. 360 grados significa que se dividieron esto en 360 grados. El de 100 grados se divide en 100, se usa muy poco. Y los radianes es una forma de medir que lo vamos a ver acá. Y ya lo vamos a ver aquí. Pero estas tres técnicas ya se conocían por los caldeos. Digamos que sea 3000 a.C. Ya, más o menos ahí, o puede ser
posterior. Todavía se está excavando eso. Los caldeos entonces nos dieron esta medida que estamos hasta ahora usando. No ha cambiado. Aparte también dieron los 7 días de la semana. Otro aporte de los caldeos. 7 días de la semana. ¿Por qué son 7? No son 8, digamos, domingo y otro más. 7 días hechos por los caldeos más o menos el 3000 a.C. Y aparte de innumerables aportes a la astronomía. También también tiene que ver con cosas de religión, como el poema de Gilgamesh. Que siempre aparece a colación por ser el original, digamos, de muchas historias posteriores, como el caso del diluvio, el arca también es de esa época, y la historia de un rey que no lo quería la mamá, entonces lo puso en una cesta, la llenó con brea para que no se hundiera, y después la encontraron alguna joven del palacio. Ese cuento también es de allí, que ocurre entre paréntesis en el río, en el Éufrates, en el Tigris o en el Éufrates, uno de los dos. Ya, eso es el aporte de los caldeos a nuestra civilización y muchas otras más. Entonces la medición del ángulo de los caldeos es bastante práctica. Esta gente era eminentemente práctica. Bueno, vean ustedes ahí en la internet, está todo ahora, así que... Entonces, ¿cómo medían ellos el ángulo? Tienen que asignarle un número. Entonces, cuando es radial, lo que hacen ustedes es tomar una cuerda y miden ahí, aunque sea L. Y esto es el radio. Entonces los caldeos dijeron, el ángulo se mide así. Dividen el largo L en el radio y eso es un número. 4,805, qué sé yo. Entonces de aquí sacamos, y eso es lo que usamos nosotros, es que el largo de este aquí es L igual a R teta. L es igual a R teta. Eso es lo que nos va a servir a nosotros. Basta multiplicar el radio por el ángulo y nos da esa distancia que está acá. A eso lo podemos llamar S. Así que S es igual a R por teta. Si nosotros derivamos esto respecto al tiempo, tenemos ds de t. ¿Ya? Pero ds de t es la velocidad con que se mueve, ¿no es cierto? Es largo. Eso es la velocidad tangencial. ¿Ya? Así que la velocidad tangencial es r por d teta de t. Basta multiplicar esto por r y nos da la velocidad tangencial. Y se define de teta a dt, se llama omega. Velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. Bien. Si uno deriva nuevamente eso, ¿cierto? Derivamos de 2s a dt2, a cómo la persona se va moviendo por aquí. Entonces vamos a tener la aceleración tangencial. Aceleración tangencial.
Y como estamos derivando dos veces, nos quedaría R por d2 teta a t2. Y esto, como se usa cada rato, se denomina alfa, que es la aceleración angular. ¿Ok? Entonces todo esto parte de nuestros amigos caldeos, que definen esto. L es igual a R por teta. Derivamos para saber cómo se mueve esta persona acá. Y nos queda R por d teta dt. Y eso se llama omega, velocidad angular. Tantos radianes por segundo. Si derivamos nuevamente, entonces nos queda esta cosa acá y nos queda eso. ¿Ya? Esas son las condiciones. S. Entonces, fíjense que se puede hacer un paralelismo. Ya tenemos muchas ecuaciones de estas. Perfecto. Aquí tenemos S, o ya S, y acá vamos a colocar teta. S le corresponde a teta. O al revés. Ahora tratamos con teta y S. Acá tenemos teta y acá tenemos S. Acá tenemos, de teta lo derivamos y obtenemos omega. Si S lo derivamos, obtenemos B. Si S lo derivamos, obtenemos alfa. Si S lo derivamos, obtenemos A. Estas son tangenciales. ¿Se fijan? Este y este son iguales, solamente hay un factor R que lleva a este, lo lleva a este otro. Porque teta está en radianes, no nada. Por lo tanto, todo lo que ocurra con este, ocurre con este. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo A constante, aceleración constante. Entonces va a equivaler a una aceleración angular constante. Y nosotros tenemos, para el caso especial de que la aceleración es constante, tenemos todas estas ecuaciones de las primeras clases que tuvimos. Por lo tanto, el caso especial, que el que damos en este curso, es, ¿cierto? Si A es igual a una constante, vamos a colocar T0 igual 0, para no complicar la cosa. Pensemos en los primeros acá, ¿no es cierto? Ya. Entonces teníamos que la velocidad era igual a d sub 0 más A por T. Ecuaciones de la cinemática. Y el X era igual a X sub 0 más B0T más un medio AT cuadrado. Eso es lo que se tiene si la aceleración es constante. Como tenemos este paralelo con esto, entonces tiene que significar que si alfa es igual a una constante, entonces la velocidad que sería omega sería omega sub 0 más alfa t. ¿Cierto? Las dos son iguales, falta con el R entre medio. Y en vez de X sería el ángulo. Teta sería igual a teta sub 0 más omega 0t más un medio alfa t cuadrado. Son exactamente iguales. Alfa t cuadrado. O sea, da lo mismo de escribir para este caso de la parte tangencial, da lo mismo, ¿no es cierto?, definirlo a través acá, a través de teta o a través de S. Porque el R es el que los combina. Como digo, eso solamente respecto a la cosa tangencial, ¿ya? Todo tangencial. Sabemos que la aceleración de este es más que esta, también tiene una aceleración hacia acá. Pero en este estado
De esto no nos interesa, solamente nos interesa esta rotación. Ok, así que no hay nada nuevo si uno da un problema donde dice que hay un disco que está girando, supongamos un disco de video o lo que sea, θ sub 0 igual 0, gira con una aceleración tanto, encuentra el ángulo a los 5 segundos. Bueno, está acá. Ya, este es alfa igual constante. Pasa eso. Si alfa igual 0, entonces el disco gira con velocidad constante. Así que eso ya lo saben, en el caso unidimensional. Pero no necesitamos eso. Ya. Entonces ahora veamos, pasemos a rotación prácticamente. Rotación de un cuerpo rígido. Cuerpo rígido. ¿Alcanza a salir ahí? Sí. Ya. Hay que tener cuidado. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos como un cartón, una placa de cartón, y que está girando y se está moviendo. Se puede estar moviendo por allá. Lo más general posible. Esta hoja, por ejemplo, está haciendo así y se mueve para todos lados. Pero no nos interesa lo que se mueva, sino que lo que rota. Entonces, para saber cómo rota, dibujamos aquí una recta. Llamémosla L. Y por acá, en la pizarra, una recta L'. Esta está dibujada en el cartón y esta está en la pizarra, acá. Entonces lo que hay que hacer, ese angulito θ, entre esa línea, perdón, entre esa... Vamos que se mueve para allá. Entonces, el ángulo θ que necesitamos es el ángulo entre la que está aquí y la que está en el cartón. A ver, veamos. Aquí hay una que está en el cartón y acá está la de ahí. Entonces a mí lo que me interesa es ver cómo cambia esa con respecto a esa nomás. ¿Ya? No importa que esta se mueva, da lo mismo. Me interesa que con la posición que está ahí, entonces hay un ángulo allí. ¿Ya? Ok. Entonces este θ es un ángulo que depende del tiempo. Y entonces el omega va a ser el de θ a de t. Y el alfa va a ser de omega a de t. Se dan cuenta que lo que tiene que ver con angular no tiene que ver si este se mueve o no se mueve. Tiene que ver con lo que rota nomás. ¿Ya? Eso es muy importante. Son independientes. O sea, un objeto puede rotar y no moverse, y tampoco podría siquiera no rotar y moverse nomás. Pero eso saca la situación cuando hacemos este método de medir. Esta con respecto a esta. No importa que se mueva. Yo me interesa saber cómo cambia el ángulo. Eso es muy importante cuando uno ve movimientos más complicados, que son satélites o algo que ocurre en la estación espacial, por ejemplo, tienen que rotar, aparecen muchas cosas. En el caso nuestro siempre va a ser en 2 dimensiones, así que no nos vamos a preocupar todavía. De todas maneras hay problemas muy interesantes, pero está acotado. Si uno quiere saber exactamente la dinámica, tendría que meterse en 3 dimensiones. Ahí ocurren las cosas más interesantes. Así que eso. Ya. Ahora veamos, por ejemplo, un cuerpo que rota en torno a un eje fijo. Ya, ese no se va a poder mover mucho. Entonces, rotación en torno a un eje fijo. Cuerpo
cuerpo rígido. Si no un cuerpo rígido, pero aparecen ciertas ecuaciones también, pero no, estas son más interesantes. Entonces, ya vamos a colocar aquí un cuerpo. Ese es el eje. Vamos a colocarle el eje, esa letra para que no quede claro. Es el eje de rotación. Y va a estar ahí, supongamos, con una cierta velocidad angular omega. Y necesitamos nada más. Y queremos calcular, partamos por allí, después vamos a volver a la F igual a M por A, o torque, qué sé yo. Calculemos la energía cinética. Energía cinética de rotación. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una velocidad v sub i, ese es RI, y podemos considerar el cuerpo rígido como muchas partículas, ¿no? Igual que en el caso anterior, pero ahora son rígidas. Cuerpo rígido no se puede mover para cualquier parte, como en el caso de un gas, sino que, ¿no es cierto?, cuerpo rígido voy a colocar aquí, después lo podemos comprobar, V sub i va a ser, el módulo de V sub i va a ser igual a omega por el RI. Este se está girando con velocidad omega, vale omega por el R sub i. Hay que buscar ahí, ¿no es cierto?, la definición que acabo de borrar. A ver, acá tenemos RI y V sub i tiene que ser para allá, ¿no? Porque esto, como el cuerpo rígido, no le queda otra que... Bueno, se puede hacer vectorialmente, pero está clarito que tiene que ser eso. ¿Ya? Acá está RJ, F. Así que la velocidad en este punto vale omega por RI. Es más fácil ver esto vectorialmente si uno asigna un vector omega hacia arriba y RI hacia el lado, entonces el V sub i es igual a omega cruz RI. Si se hace vectorialmente, puede hacer con tranquilidad, no va a aportar mucho a este nivel. Si ustedes hacen el omega cruz RI, sale la V sub i vectorialmente. Eso sirve mucho en 3 dimensiones, cuando los ejes están inclinados. Pero en este caso, como todo está plano, no aporta mucho. ¿Ya? Entonces, la velocidad vale eso. Por lo tanto, la energía cinética, ¿alcanza a salir de ahí? Parece que no. Sí, alcanza. Va a ser la sumatoria de las energías cinéticas de cada uno. MI por V sub i cuadrado. Va a ser la sumatoria de M sub i, pero V sub i vale omega RI, así que nos queda omega cuadrado, RI cuadrado. Fíjense ahora que hay una parte que está fuera de la sumatoria, que es el omega. Así que podemos colocar sumatoria de MI por RI cuadrado por omega cuadrado. Es decir, al tener un cuerpo rígido que le quita la libertad de moverse a las partículas en forma independiente, se nos simplifica la ecuación, que sería una nube de partículas, tendría que quedar así nomás. No hay manera de que podamos simplificarlo. Quedaría así. Pero acá, como todas tienen que estar en un cuerpo rígido, ¿ya? Se puede demostrar eso en el programa.
nos queda esto, que es mucho más simple. Entonces, esta expresión se puede entonces colocar de la siguiente manera. De la siguiente manera. Podemos escribir esto como K de rotación es un medio de I omega cuadrado con I igual sumatoria de los MI por RI cuadrado. Ya, en vez del, para una partícula es un medio mv cuadrado. Cuando tenemos un cuerpo rígido, el K de rotación en torno a un eje, en torno a un eje fijo. Entonces se nos reduce a eso. Esta cantidad de aquí se denomina I momento de inercia. Momento de inercia. Respecto al eje. Respecto al eje, pongamos al eje este que está aquí. El momento de inercia respecto a ese eje. Si cambia el eje, cambia el momento de inercia. Ya, entonces, esta es la fórmula para calcular energía de rotación, que es muy simple. En los momentos de inercia, en este curso al menos, que va a pertenecer a matemáticos, se pueden calcular, porque es esto, en el caso de continuo, el momento de inercia es la integral de r cuadrado por dm en el dominio. Ese cálculo, en algún tipo de cálculo se usa mucho. Acá se les va a dar, no tiene sentido que lo calculen ustedes. ¿Ya? Entonces veamos un caso simple para ver cómo ven esto. Y ahí empiezan ustedes a relacionar el caso de este aparato, digamos, para hacer fuego. ¿Por qué evolucionó, no es cierto, hasta llegar a colocar una piedra ahí en el eje? Fíjense. Esa gente no tenía idea de momento de inercia ni nada, pero fíjense que llegaron a la conclusión que eso mejoraba mucho. Debe ser parte experimental, pero parte también, no sé, un poco jugando, así como, no sé, a alguien se le ocurrió colocar una piedra en el eje, estaba perforada, a lo mejor jugando, porque hay muchas piedras perforadas que es en los pueblos, bueno, en América se usaba mucho, ¿no es cierto?, pero para fines guerreros, hacían, perforaban una piedra, ¿ok?, y después le colocaban un palo y con eso entonces, eso era algo así. Era una masa para defenderse en las peleas entre ellos. Entonces tenían la técnica para poder hacer hoyos, perforarlos y dejarlos tal cual. Entonces a alguien se le ocurrió colocar una piedra ahí y se dio cuenta que mejoraba la producción de fuego. Bueno, a lo mejor lo pensó un poco, no sé, pero llegaron a la solución óptima. Entonces supongamos que tenemos dos masas, M y N, están en un eje aquí, este es L y ese es L. Y queremos saber, voy a colocar así mejor porque es más fácil, ¿qué energía cinética tienen esas dos
masas m cuando están girando con una cierta velocidad angular. Bueno, primero se puede hacer directamente, en este caso tan simple, pero calculémoslo según nuestra formulita. El I, momento de inercia respecto a este eje, el I respecto a este eje, va a ser, ¿no es cierto?, la sumatoria de los MI por RI cuadrado. Este I de 1 a 2, porque son 2. Esta de aquí vale M. Y el R vale L, así que sería ML cuadrado. La otra también vale lo mismo, ML cuadrado. Así que vale 2ML cuadrado. Ese es nuestro momento de inercia. Por lo tanto, si gira con velocidad angular omega, eso implica que la energía cinética vale 1/2 de I, que vale 2ml cuadrado por omega cuadrado. ml cuadrado, omega cuadrado. Esa es la energía cinética de rotación de este. Ya, si fuera un cuerpo distinto, es exactamente igual la solución. Lo único que tenemos que cambiar es el momento de inercia. ¿Ah? Si dijéramos, por ejemplo, que acá tienen una esfera, por ejemplo, y está girando también con velocidad angular omega, la fórmula es exactamente igual, solamente que tenemos que cambiar el I de la esfera. ¿Ah? El I que aparece acá, 1/2 de I respecto al eje por omega cuadrado. Cambiamos el I y es la misma cosa, o cambiamos por un cilindro o lo que uno quiera, por un anillo, en fin. En el caso de este, para que tengan una idea más o menos de los órdenes de magnitud, pongamos números. ¿Ah? Sean M igual a, pongamos 10 kilos, L igual a 2 metros, y omega, digamos que de una vuelta por segundo serían 2 pi radianes. 2 pi radianes por segundo. 2 pi significa una vuelta completa, porque los 2 pi r, qué sé yo. Así que durante un segundo está dando vuelta esa cosa. Entonces, calculemos. La energía cinética vale 1/2 por, dijimos, L cuadrado, o la masa. No, ¿cuánto 1/2? No, estamos bien. La masa serían 10 kilos multiplicado por L cuadrado, que sería 4, multiplicado por omega cuadrado. Serían 4 pi cuadrado. Veamos dimensionalmente si esto está correcto o no. ¿Ah? Déjenme un segundito. El K, la masa son kilos, estos son metro cuadrado, y omega es 1 partido por segundo, segundos cuadrados. Eso es kilogramos metro cuadrado partido por segundo, que sería newton, multiplicado por metro, o sea, es newton por metro, o sea, esos son joules. ¿Ah? Estamos bien. Siempre conviene, ¿no es cierto?, por lo menos las dimensiones, verificarlas. Así que acá sería, a ver, calculemos. Sería 10 por 16 por pi al cuadrado. Nos da 1579. 1579, qué sé yo, 14 ya. Parece. Son 16, son 100, parece que está bien. Chequenlo esto. Pero eso es del orden de magnitud. Son 1579, ya cuando esto está girando
a esa velocidad angular. Chequenlo ustedes en todo caso. Me da la impresión de que está correcto. Bueno, este problema, como es discreto, es más fácil, digamos, comprobarlo si ustedes, la energía cinética es la energía cinética de este más este, es un medio mv cuadrado más un medio mv cuadrado. ¿No es cierto? La velocidad de este, si lo ponemos por acá, la velocidad es omega por r. Y omega son, dijimos, 2pi por r, que es 2, esto es igual a 4pi. Así que la energía cinética de esta K1 es un medio de m v1 cuadrado, serían 16 pi cuadrado. Tiene que ser igual a la otra, a K2, que es igual, y la suma nos daría 16 m pi cuadrado. 16 m pi cuadrado. Sale igual, en este caso siempre sale exactamente igual. ¿Okay? Ahora, ya estamos terminando para continuar después. Sí. Este sistema se usaba hasta hace poco en los talleres, a lo mejor todavía se ve en algún taller. Si ustedes querían estampar algo, digamos, supongamos, acá tiene una lámina de aluminio o de lo que sea, una lámina, una lata. Y ustedes quieren hacerle una cosa así, que el aluminio quede ahí para después cortarlo y dejarlo como una especie de olla o sartén. Entonces, o otra pieza a la que a ustedes les interesaba. Entonces había un método que se hacía, que también es muy ingenioso y requiere también de la dinámica anterior. Colocaban aquí dos bolas de acero muy, muy grandes. Y acá había, acá está esto así, parece, algo así, un tornillo, digamos, con hilo, y esto lo subían hasta una altura h y lo dejaban que diera vuelta. Entonces, a medida que iba bajando, iba adquiriendo velocidad angular muy grande. Y entonces, de alguna manera aquí, bueno, supongamos a leer algo así por acá, y por aquí estaba la lata, y esto impactaba, impactaba aquí. Y al impactar entonces bueno, este tenía, obviamente tenía el molde, ahí está el molde, y esto bajaba, y esto iba girando, entonces, pum, pegaba un golpe y le daba la forma. Así que era muy ingenioso, había que después, ¿no es cierto?, llevarlo hasta arriba y ahí soltar nuevamente. ¿Sabes? Si estas son masas grandes, la verdad que pueden deformar rápidamente cualquier lámina. Ahora se hace con cosas hidráulicas, no necesitan eso. ¿Ya? Hay unas laminadoras que pegan el golpe y salen. Por ejemplo, hacer las puertas de automóviles. Tienen, los chasis de los automóviles también, que tienen esas curvaturas, todo se hace en base a este golpe seco que hay ahí, pero que antes se hacía así. Ya, quedamos hasta aquí. En la próxima clase continuaremos con esto, que queda pendiente. Y lo vamos a comentar también a través de Zoom. Así que estén bien, nos estamos viendo.